Sí, ya. Ahí está, ¿no? Ya está en rojito arriba, ¿no? Sí, vivo. Ok, estamos en vivo a través de Facebook y estamos también ahorita en vivo a través de Radio Noticias, ¿verdad? Se me ha olvidado ese pequeño detalle. Ujú. Hola a todos los que se estén conectando, muchas gracias por estar en este programa. Hoy tenemos programa especial. Todo marzo ha sido de fiesta para aquí, para Esperanza para la Familia, y estamos muy contentos de que te estés conectando. Ayúdanos a compartir, en unos minutos comenzamos. Anda, ve a buscar algo, no sé, tienes sed, tienes hambre, anda por ahí a la cocina, date una vueltecita y regresa para que estés con nosotros en el programa de hoy, que tiene por título Aconseja hoy Aconseja hoy y no lamentes y mañana. no lamentes mañana. Así es. Bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la 106.7 FM. Estamos una vez más en su programa Esperanza para la Familia y vemos el día de hoy, que es jueves, ¿no? Estamos ya a 19 de marzo. Los petroleros andan festejando con todo ahorita, ¿no? La expropiación. Dice que en algún momento este día era festivo también. ¿El 19? Sí, pero pues a alguien, un presidente ahí se le ocurrió quitar días festivos y pues nosotros estábamos bien felices con un montón de puentes al año. Entonces, hoy también es parte de este mes, ¿verdad? Tenemos un mes de celebración, como decía aquí mi esposa, porque gracias a Dios, Esperanza para la Familia también cumple 2 años, ¿verdad? Tenemos ya 2 años de Cuente. haber comenzado ya le cayó aquí al micrófono. Sí, 2 años de que comenzamos este proyecto de Esperanza para la Familia y cada vez Dios nos sorprende, ¿no? En distintas formas, en distintas maneras, porque cuando menos te lo esperas, alguien te comparte que te ha escuchado, alguien al que menos tú consideras que lo pudiese escuchar, un programa de los que para la gloria de Dios podamos hacer y poder servir al que es pues al radio escucha, ¿no? Claro, o sea, claro. Tanto en las plataformas digitales, a través de lo que se hace aquí en Radio Rescate. Es de suma bendición que te digan, mira, me gustó esto, Dios habló a mi corazón, esa palabra que se habló ahí tocó mi vida, yo estoy atravesando esta situación y eso te alienta, ¿no? Te sigue manteniendo ese deseo y ese fuego de seguir sirviendo, porque al final estamos llamados a servirle al pueblo del Señor, pero también a alcanzar a aquel que necesita una palabra de vida y de esperanza, ¿no? Entonces, hoy, este mes, que es mes de marzo, es de celebración para nosotros como Esperanza para la Familia, y tenemos un programa especial, tenemos un programa donde vamos a tener también la posibilidad de que llegue nuestro invitado, un invitado especial que es conferencista, escritor de libros, tenemos también, es un hombre rapero, por ahí también tiene dones de la música, y bueno, más adelante se los vamos a presentar. Vamos a poner una pequeña introducción el día de hoy para hablar acerca de precisamente el consejo oportuno, cuando es necesario hablar las cosas antes de lamentarlas. Y bien, tenemos en parte algo importante, ¿no? Tenemos que darle entrada, ¿no?, a este tema. La consejería es algo vital, es algo que de hecho se practica alrededor de varias de las áreas de nuestra vida. La consejería, por ejemplo, en la parte militar, el presidente se rodea de un consejo militar en el cual se hablan de las estrategias tanto de seguridad como las cuestiones en función a la protección de la ciudadanía, y esa consejería sirve precisamente para habilitar al presidente. No es la que toma las decisiones, sino que le otorga en este caso al jefe en comandante del ejército de los Estados Unidos mexicanos, el tener un panorama un poco más claro, ¿no? Un panorama más eficiente de la decisión que vaya a tomar. Pero también nosotros tenemos en la vida, podemos tener consejeros personales.
lo que se le llamaría, por ejemplo, un terapeuta, lo que se le llamaría hoy asistir Ándale. a un psicólogo para recibir un consejo. Una orientación. Una orientación. Podemos encontrar la consejería también en el área del matrimonio. Cuando se nos dice, no, vayan a un consejero matrimonial, vayan a alguien que les pueda servir desde otra perspectiva, el aportar una idea distinta o una forma de ver las cosas desde otro ojo. En este caso, claro, con un criterio experto, con una cuestión, ¿no? Entonces, la consejería, si vemos a nuestro alrededor, siempre está presente, siempre está buscando la manera de llamar a nuestros sentidos, llamar a nuestras personas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es el consejo y qué sirve el consejo, no? Y ahí entra la cuestión, ¿no? Como bien dices, la consejería la podemos ver a lo largo de todo este programa, Esperanza para la Familia, y muchos de los que se transmiten a través de aquí de la 106.7 FM tienen como propósito brindar un consejo, consejos espirituales, consejos familiares, consejos de relaciones, etcétera. Y el consejo oportuno siempre va a dar la oportunidad de que se salve una vida, de que puedas ayudar a una persona. El consejo es esta opinión, el consejo es una recomendación, el consejo también puede ser una guía en medio de alguna circunstancia que se esté atravesando, pero estas tres cosas que definen al consejo tienen un propósito y es para orientar, nunca para imponer. Claro, y eso es algo importante que mencionar. ¿Qué es entonces el consejo? En sí, el consejo no es una imposición, porque entonces de nada sirve como tal la función de la consejería. La consejería lo que busca es el alumbramiento a un medio o a un camino para que la decisión se conduzca de la mejor manera. Y se conduzca en base a un fundamento que tenga coherencia, que tenga sentido, que tenga un principio. En este caso, cuando hablamos de la palabra de Dios, que también muchas veces funciona como ese elemento, ¿no? De advertencia, de dar una idea clara hacia qué consecuencias puede tener nuestros actos, o inclusive el consejo lo que trabaja es más que nada hacernos ver desde la perspectiva mayor y más alta, ¿no? Y esto tú lo encuentras porque a lo largo de la palabra de Dios podemos notar que Dios es un Dios consejero. Dios es un Dios que antes de tener que ejecutar juicio, antes de que ejecute un castigo por una mala decisión o por algún acto de maldad de nosotros, siempre antepone el consejo de tomar la mejor decisión. Y tomar la mejor decisión es en función a lo que Dios nos muestra que es el mejor camino, la mejor guía, ¿no? Yo creo que Dios por excelencia también puede ser el precursor de lo que sería lo que ahora conocemos como la cultura de la prevención. Y se trata de darle, porque ¿qué hace la cultura de la prevención? Esto prioriza, significa que va a priorizar la seguridad, la salud, va a gestionar los riesgos, o sea, todo esto que hace la prevención es porque quiere evitar que suceda algo que pueda ser perjudicial, ¿no? En cualquiera de estos ámbitos. Y Dios siempre está anticipándose, como bien dijiste, antes de emitir un juicio, antes de que haya una consecuencia grave, Dios está enviando su consejo. Y creo que lo vas a tocar ahorita de cómo se le llama a Dios en Isaías 9:6, ¿no? Bueno, sí, de hecho es importante poner un poquito de trasfondo de lo que Dios estableció dentro del propósito de enviar a su Salvador a esta tierra. En ese propósito vemos que en Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, hay una forma expresada dentro de las atribuciones y características que tendría este Mesías o este enviado de Dios, donde dice el profeta, ¿no? Él está recibiendo palabra de Dios y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
su nombre admirable, consejero, esa es la parte central en donde nos vamos a enfocar. Así es. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate que dentro de todas estas atribuciones tenemos la del consejero. ¿Cuál nos gusta más? Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones, por lo regular el que queremos es el príncipe de la paz. Porque si hay un conflicto interno en el matrimonio, en la familia, en la iglesia o en cualquier ámbito donde nos relacionemos, nosotros queremos al príncipe de la paz. Y sí, ¿no? No, que si hay una situación de orfandad, de dolor, de qué sé yo, no, pues quiero al Padre Eterno, ¿no? Y todos estos nombres que se pueden asociar a lo que se profetizó acerca de Jesús, su ministerio, su identidad, su persona. Pero hay uno en especial que es en el que, como bien dijiste, nos vamos a enfocar porque se le dice consejero. Y el consejo, creo que mientras más temprano se dé, siempre será oportuno, siempre será valioso. Y es esto, ¿sabes qué pasa, amor? Que a veces creemos que las personas que dan consejos o que siempre están como tratando de sumar, ¿no? O que te quieren advertir o te quieren hacer algo, a veces pueden caer mal. Y a veces es como que, ay, ya va otra vez, ¿no? A decirme o qué sé yo. A mí me pasó, la verdad. Y mando saludos porque ya vi que nos está viendo. A mí me pasó con mi suegrita, doña Berti, porque estaba Ander muy chiquitito. Y yo me acuerdo que siempre, pues yo mamá primeriza, ya tu mamá ya con 3 chamacos, pues ya sabe más cómo es la movida. Entonces ella siempre me estaba diciendo, Monse, haz esto. Y yo recuerdo una ocasión que dije, es que no, es que ser pesimista. Yo le decía, porque yo no quiero como que estar así a la defensiva. Y ella me hacía ver, no, Monse, no es ser pesimista, hay que prevenir, decía ella. Ahora obviamente lo entiendo, ¿no? Pero en su momento ella trataba de hacerme ver eso, porque siempre tenemos la idea, y gracias por el consejo, siempre tenemos la idea de que, es que el que me va a aconsejar se va a meter en mi vida, me va a aguar lo que ya tengo planeado hacer. Es que es una gran diferencia cuando no vemos el consejo como lo que es, una opción más dentro de las que tengo yo considerada, una opción que a lo mejor no la estoy viendo o un punto de referencia en base también a la experiencia de alguien más, en base a lo que es algo que ya ha probado, en base a algo que ya ha visto, ya ha conocido, pero que de alguna manera para nosotros nos cuesta trabajo tomarlo como consejo porque lo vemos como una opinión, o sea, lo vemos algo ligero y liviano. O como una imposición. Pero antes de verlo como una imposición, me refiero a una opinión porque estamos cegados a la idea de que el consejo es para ayudar. Uh-huh. El consejo es, en primer lugar, el consejo lo que busca es facilitar el problema, buscar la solución del problema. Que te oriente, tú no te reúnes con tu consejo militar a menos que no estés en guerra. Ey. Tú no te reúnes con el consejo académico a menos que haya un asunto que tratar donde tengamos que tomar una resolución. Ningún matrimonio va a la terapia el primer día de casados. Yo no voy a terapia contigo si estamos miel sobre hojuelas, si estamos en la luna de miel, ¿a qué voy? O sea, si está todo bien. Precisamente el consejo llega en un tiempo donde hay crisis, donde hay problemas, donde hay situaciones que hay que arreglarse y que hay que de alguna forma tener en cuenta antes de tomar una mala decisión o antes de tomar la decisión donde no estoy completamente seguro porque no lo he vivido, porque a lo mejor no es algo que yo tenga en cuenta si es la mejor decisión. Uh-huh. El consejo entra precisamente como una alternativa a la cual no es y no debe de ser buscar como bien dices, buscar que se haga lo que yo te estoy aconsejando, lo que yo te estoy dando como punto de vista. Porque entonces lo estoy haciendo desde la posición donde quiero que hagas controlando, ¿no? Lo que yo te digo y no desde la posición de amor donde te doy la libertad a que escojas, porque lo que hago desde ese corazón de amor es para darte una dirección, una guianza, porque te veo en problemas y quiero aconsejarte, pero pues también entra la prudencia, ¿no? Entra donde ya uno se reserva ciertas cosas. Sí, pero muchas veces también en medio de nuestra necedad, porque uh-huh. Cuando no queremos escuchar consejo, y hay muchos dichos, ¿no? El que que escucha consejo llega viejo. O sea, esos dichos que van a seguir durante toda la vida, ¿no? Y se lo vamos a decir a Ander y Ander se lo va a decir a sus hijos y así, ¿no? Pero muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión.
¿Por qué? Porque de alguna forma parte de nuestro orgullo al dejarnos ayudar, al dejarnos que alguien más nos permita ver desde otra perspectiva, nubla esa ayuda. ¿Nubla en qué sentido? Tú lo que quieres es que haga esto para que un beneficio, o tú lo que estás buscando Ajá. es que me vaya mal, o tú lo que estás queriendo hacer es con una Imponerte, intención, ¿no? ¿no? O sea, tú quieres que yo haga lo que tú digas, ¿no? Y no, o sea, el consejo, el consejo que busca darnos solución es un consejo que no pretende señalarnos la manera en la que no solamente cómo debe de hacerse, sino también permitir a la persona decidir hacerlo o no. El consejo no es una cuestión de sí o sí lo tienes que hacer. Es un punto de referencia en el cual puedes tomarlo o puedes dejarlo. Y plantamos, digamos así, o comenzamos hablando de Isaías 9, versículo 6, porque dentro de estas características de este Mesías, de este niño enviado, porque dice, un niño nos es nacido, ¿no? Uh-huh. Se hace referencia evidentemente a quienes creemos que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, el enviado. Pero ¿de qué manera trabajó o funcionó Jesús en su ministerio como consejero? Bien. Porque desde esa perspectiva Jesús, como hijo de Dios, a ver, refútale algo al que es la verdad. O sea, imagínate, estamos diciendo, tú y yo todavía, bueno, podemos aconsejarnos mutuamente, y lo que yo te pueda aconsejar, igual y pues me equivoque, igual y contribuye en algo. Contribuye en algo y todo eso, pero estás hablando de que Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, en la parte de la consejería, ¿cuál fue su desempeño en su ministerio? Y ese es el punto central, porque dentro de estos atributos de sí, príncipe de paz, Dios Padre, y lo que menciona acá de las otras características, ¿no? Dios fuerte, todo eso, pero hay algo central en cuanto al consejero, o qué es esta parte del consejo, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos a Jesús como consejero? Porque Él vino a traer luz a un mundo arruinado. Él vino a traer luz a un sistema religioso que estaba en decadencia, y que venía en decadencia a pesar de creer que se estaba haciendo lo más estricto y lo más a rajatabla dentro de las normativas religiosas. Ellos buscaban, para eso estaban los fariseos, para eso estaban que se supone, ¿no? Que estaban tratando de llevar al pie de la letra, y ya habían hecho estos mandamientos de hombres, ya habían hecho estas consideraciones, inclusive había interpretación sobre la interpretación de la interpretación a estos mandamientos, donde eran puntos grises, donde no especificaba, bueno, qué tanto es trabajo en el día de reposo, o qué tanto es hacer algo en el día de reposo. Entonces, buscaban plenamente el querer agradar a Dios, pero este mismo pasaje de Isaías 9, fíjate, está relacionado con lo que habla el Señor también de la manera en la que vivía el pueblo. Fíjate, dice Isaías 9:1, en la parte donde el profeta está hablando, antes de darle entrada a la profecía del Mesías, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, haciéndose referencia a su nación, ¿no? Yeah. A su nación que estaba bajo ese yugo todavía de la opresión romana. No. Era Siria. Era Siria, exactamente. Y dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si tú te das cuenta y te vas a lo que dice en esta parte de el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, esto también lo encontrabas, o lo puedes encontrar en el libro de Mateo capítulo 12, donde menciona Jesús precisamente que la región por la que él caminaba era una región asentada, o sea, los judíos estaban asentados en gran tinieblas, en gran oscuridad. Bien. Entonces, es la antesala para presentar, bueno,
¿De qué sirve la función del consejero como Mesías? Él lo que vino a hacer es traer la correcta interpretación de la ley, el alumbramiento correcto de lo que era el principio bíblico, o el principio de la Torah, de la ley. ¿Por qué? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero tú has oído que se dice y te han enseñado lo siguiente, mas yo te digo que Bien. esto significa, que esto quiere decir, que se debe de hacer de la forma siguiente, que lo principal de la ley es la justicia, la misericordia y el juicio. Eso es lo trascendental. Entonces significa que siempre que va a haber un consejo y que este se haga oportuno, que se hace desde la posición del amor, desde el querer con toda la intención orientar a la persona, siempre va a traer corrección porque muchas veces el consejo que se nos va a dar va a ir totalmente en contra de lo que quizás estemos haciendo. Entonces ese consejo nos va a apuntar hacia otro lado, como en este caso Jesús apuntaba a que se cumplieran las leyes, ¿no? Que hubiera propósito por el cual había ley. Del mismo modo, nosotros los padres nos vamos a encontrar en muchas ocasiones dándole consejo a nuestros hijos, porque, ojo, es nuestra responsabilidad dar esos consejos, es nuestra responsabilidad ser ese punto de apoyo para los hijos, dar esa opinión, dar esa recomendación, pero siempre con el corazón esperando que ellos tomen la mejor decisión. Y cuando como padres tomamos esa responsabilidad de aconsejar y todavía miren esto, todavía el consejo no puede ser dado nada más así. El consejo tiene que tener el acompañamiento de un ejemplo. Y hay un ejemplo donde tú puedes decir, hijo, hazlo así porque yo lo hice, me resultó y esta es la práctica. Pero ¿qué tal? Y yo le pueda dar a mi hijo un consejo, una advertencia, porque cuando yo no lo hice, tuve un mal resultado. Y yo me presento como ese ejemplo para, hijo, no hagas esto así. Vete en el espejo de mi vida, mira el reflejo de lo que pasó, etcétera. Porque claro, las acciones van a tener un mayor impacto que las palabras, que por lo regular un consejo se puede dar por palabras, porque tú lo estás platicando con una persona, pero Jesús vino a hacer eso. Entonces, la responsabilidad del padre, de la madre, a veces va a ser también dar el consejo y va a caer mal. Yo me recuerdo cuando en una ocasión, ahorita nuestro hijo está en etapa de la preadolescencia y todo el tiempo estamos como que encima de él y él hemos sentido el que él constantemente es como que ya repara ay, otra vez. Pero me recuerdo mucho a Memo diciéndole a Ander, lo siento, puede que hasta te voy a caer mal, hijo, pero es mi trabajo decirte que esto no se hace así, que esto lo puedes hacer así, que hay una manera. Y ahí estamos, cosas tan sencillas como siéntate, párate, mira, haz esto bien, que no sé qué. Y es cansado. Es cansado estar corrigiendo, es cansado, puede ser agotador, pero no se nos olvide que es nuestra responsabilidad, que si nosotros le damos la información correcta a nuestros hijos, los vamos a poder formar, y más en los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque también está el riesgo de que existe, y lo hay, el mal consejo. El problema es el mal consejo cuando tiene un propósito detrás. Mira, Spurgeon, uno de estos grandes teólogos famosos, menciona que fue por un mal consejo que el pecado logró entrar al ser humano. Y el ser humano buscando la manera en la que, claro, el consejo que le da Satanás está disfrazado de maldad, está disfrazado de dominio, está disfrazado de manipulación, está disfrazado de una mentira, está disfrazado de un propósito que era someter a Adán y Eva a su dominio, al pecado. Y era necesario, te cito lo que él dice, ¿no? Era conveniente que el mundo tuviera un consejero para restaurarlo, así como tuvo un consejero para destruirlo, ¿sí? Satanás utilizó su astucia y utilizó esa inteligencia que él poseía para engañar a Adán y para engañar a Eva y caer de la gracia de Dios y rebelarse contra su hacedor. Ese fue y no fueron obligados. No fueron obligados. Fueron seducidos y conducidos a que tomaran una decisión por sí mismos. Lastimosamente la decisión fue para mal. Ahora, hablamos en términos de familia.
quién está aconsejando a nuestros hijos. ¡Ey! ¿Quiénes les están dando las opciones de ver la vida? ¿Desde qué perspectiva están viendo la vida nuestros hijos? Y ese es un punto que debes de considerar muy importante en cuanto a la advertencia. ¿En dónde tú estás sembrando consejería en tus hijos para que no tengas que lamentarte más adelante? ¿Sí? Y son diferentes áreas en las cuales tú tienes que ser partícipe de ese consejo. Me encanta, en Proverbios habla acerca de el niño malcriado o el niño que se porta mal, ¿a quién avergüenza? A su madre. Y la gente agarra y dice, mira, ya ves, le toca a la madre educar y la madre tiene que hacerlo. Y es la madre, porque si no es la madre la que queda avergonzada. Ándale. Pero eso era en el tiempo de Salomón y eso era en el tiempo judío y eso era en la época judía. Ahorita estamos hablando de que tanto papá y mamá debe de complementarse en la educación del hijo. Porque muchas veces tenemos estos hijos que crecen y puedo ser un ejemplo claro de eso. Padres que suplieron físicamente todas las cosas, que suplieron de alguna manera comida, techo, educación, y eso fue un gran logro y fue un gran sacrificio por esa parte. Pero probablemente en otras áreas que son igual de importantes, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte de formar carácter, en la parte de definir el temperamento, en acompañar esas épocas de crisis que tenemos en la preadolescencia, adolescencia y donde más hay adelante, cambios, o sea, donde muchas veces toca lidiar solo porque no existe esa confianza entre padre e hijo, padre e hija, para consultarte cosas que me pueden dar pena. Para buscar el consejo, porque hay una crisis de por medio. Entonces, en ese sentido, venimos siendo transformados por una cultura en la cual involucra a ambos en el desarrollo y en el crecimiento, pero también conlleva a tener que transformar la manera en la que fuimos criados, fuimos enseñados, tenemos un modelo y ese modelo es como, ok, de las cosas buenas las voy a aprovechar, pero aquellas cosas carentes que no me dieron, yo las tengo que desarrollar. Yo nunca vi a mi papá quizá leyendo el libro o un libro que dijera cómo ser mejor padre. Nunca vi a mi papá quizá leyendo o tomando un curso de padres exitosos, ¿no? Bueno, el hecho de que mi padre no lo haya hecho, y habló de que mi padre tenía muchas cosas buenas, cualidades excelentes, pero también tenía carencias en otras áreas. Entonces, por causa de que no vi yo esas carencias, no significa que yo no lo pueda hacer. Que esa sea una justificación para que tú no lo hagas. Exacto. Porque si hay algo que debemos de hacer en la cultura que estamos viviendo es romper patrones. Y creo que es algo que puedes ver a través de las redes sociales. O sea, esa es una frase que a mí me enseñaron y siempre me ha gustado. Decisiones cambian circunstancias. Cuando yo empiezo a decidir diferente, empiezo a ir en contra incluso de lo que se me fue inculcado malamente, cuando voy rompiendo patrones y malos hábitos en mi vida, voy tomando decisiones diferentes, voy a poder cambiar, mis circunstancias van a cambiar. Entonces, no nos justifiquemos en que mis padres no lo hicieron, nadie me enseñó, no supe cómo. Ciertamente está la carencia, pero hay herramientas de las cuales podemos echar mano para entonces cambiar. Y la primera y la más importante, en la cual siempre vamos nosotros aquí en Esperanza para la Familia a aconsejar, es conforme a la palabra, que podamos buscar ese refugio, esa fuente en Dios, en su palabra, en cómo Él es y lo que Él puede hacer en la vida de las personas. Pero también está otra cosa, que la cultura, parte del mundo inmerso en el que vivimos ahora, y se le llama mucho que esta generación es de cristal, ¿no? Es una generación donde le cuesta mucho trabajo que alguien venga y le diga qué hacer, que cuesta mucho trabajo porque hay como un recelo, hay como un yo puedo solo y me basta y ya tengo la inteligencia artificial que me resuelve y empieza a entronarse quizás este orgullo, ¿no?, que pudiera darse, y yo manejo solo y yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, cuando no, siempre en la humildad vamos a necesitar reconocer que necesitamos de las personas. Y persona que tú me estás escuchando, si aún están tus padres
padres con vida, si aún tienes oportunidad, pídeles un consejo. Cuando tengas una situación que no sepas cómo resolver, acércate. Bueno, ¿tú qué harías, papá? ¿Tú qué harías? Tú no sabes si Dios en ese momento pueda ocupar, ¿verdad? Y hacer que de la boca de esa autoridad haya algo que pueda nutrir, que te pueda orientar. Al final la decisión sigue siendo tuya, pero buscar el consejo también es un acto de humildad. No vayamos como la corriente, haciendo las cosas siempre a nuestra manera y no teniendo como que ese vínculo al cual podamos acercarnos para preguntar. Fíjate que estaba leyendo, ¿no? Bien, Dentro bien. de estas cuestiones acerca de lo que es la práctica de la consejería. Me encanta porque leyendo un poco de lo que narra Spurgeon acerca de esto de la consejería, él cita un pasaje que está en Zacarías, capítulo 6. Bien. Fíjate, Zacarías 6, versículo del 12 al 14, dice, y dirás a Josué de parte del Señor de los ejércitos, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor y se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Él está, o sea, la cita hace referencia al Dios Hijo en consejo con Dios Padre para la restauración del templo del Señor, que en el sentido figurado, a como debe ser aplicado, es la restauración de nosotros para que ahora nosotros que somos templo del Espíritu Santo pueda habitar Dios Espíritu en nosotros. Pero hace referencia, y eso es lo que dice Spurgeon, dice, tanto el Hijo de Dios con su Padre y el Espíritu ordenaron este consejo de paz, que es lo que dice aquí, entre ambos habrá consejo de paz. En esta versión dice habrá armonía, y este consejo de paz era que el Hijo debe sufrir, debe ser el sustituto, debe cargar con los pecados de su pueblo y ser castigado en su lugar. Sí, eso fue lo que acordaron. El Padre debe aceptar la sustitución del Hijo y permitir que su pueblo salga libre, porque Cristo había pagado sus deudas, y el Espíritu del Dios viviente debe entonces limpiar a las personas a quien la sangre ha perdonado, por lo que deben ser aceptadas ante la presencia de Dios el Padre. Entonces vemos la armonía de los tres trabajando en consejo y decir, ¿cuál es el plan de salvación? Tú conmigo, yo hago esto, tú haces esto. Yo hago el otro, tú haces el otro. Y entramos en un acuerdo para que haya esto que dice consejo de paz. Y me encanta porque efectivamente el propósito de Dios para traer a Cristo a esta tierra fue precisamente para que tengamos una guía de cómo solucionar la vida de cada uno de nosotros, la vida que tenemos para afrontarla, la vida que tenemos, que no es una vida donde color de rosa, sí, donde todo va a ser facilito, todo tiene todo va a salir bien y por llamarnos hijos de Dios no vamos a sufrir. Al contrario, el propósito de Dios al enviarnos a Jesús es que su consejo es fiel, como dice la palabra. Él es un consejero fiel y ese consejo es necesario porque en nuestro sentido de pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón es engañoso. Nuestra sí, exactamente, nosotros vamos a buscar satisfacernos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es la función que viene a hacer Jesús dentro de ese consejo? Que el consejo que Él nos da es del maestro que ha experimentado quebranto, que ha experimentado dolor, que ha experimentado sufrimiento, que ha experimentado alegría, gozo, que ha experimentado cada una de las facetas en las que el ser humano puede participar y puede experimentar. Entonces estamos hablando con alguien que es experto en el tema, que es experto en la salida, pero también que es experto en el proceso, ¿sí?
Cada una de las cosas que Dios permite en nosotros, todas tienen un punto de vista desde la perspectiva divina. Y el Señor, mediante la relación que desarrollamos con Él, podemos tener acceso a encontrar las respuestas que muchas veces en el ámbito secular o en el ámbito del día a día, del trabajo y de todas las cosas, no las vamos a lograr encontrar, sino es a través de su palabra. Que Jesucristo, dice la Biblia, que Dios le ha placido expresar ahora. Anteriormente era con los profetas y con la ley, pero ahora le ha placido expresarse a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos a través de la palabra de Dios un manual de vida que son los consejos para que te vaya bien en esta tierra. ¡Ey! Para que no solamente queda en Deuteronomio, ¿no? 28, sino las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de las maldiciones de la desobediencia. Es el proceso de relación que Dios hizo, que Dios estipuló a través de Cristo Jesús, para que nosotros mediante su Espíritu podamos recordar estas palabras y podamos tomar acción en el consejo que la palabra nos guía, porque esa es la mejor opción que tenemos, esa es la mejor ruta de vida que podemos tomar, es la mejor guía que podemos hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos contentos. Exacto, debemos de sentirnos felices de saber que Dios no nos ha dejado huérfanos, no solamente porque su Espíritu nos acompaña, sino porque su Espíritu nos recuerda la palabra de nuestro Señor Jesús y nos recuerda la palabra para instar en cada situación de nuestra vida, tener no solamente una defensa ante la situación, sino tener esperanza, tener fe, no dejarse vencer, tener una palabra que nos sostenga. Y ese es el propósito grande que tiene el consejo. El consejo va a buscar el bien por nosotros, va a sostenernos, va a darnos el impulso necesario para seguir adelante. No sé si quieras leer algún comentario que tengas. Bueno, son saludos en específico desde donde nos están viendo, nos están saludando desde Tabasco, desde Campeche, te mandan saludos, dicen Dios es bueno, hermano, hola, aquí estamos, saludos y bendiciones, Jaime Cervantes, Jess Díaz, Norma Angélica manda saludos también, Alice Jiménez, desde Campeche, Bertila Morales, Pérez Gavita, buenas noches, dice, gracias a todos los que están comentando y que estamos aquí teniendo el programa en vivo y también nos felicitan por este 6º aniversario de estar aquí en tierras tehuanas, dice, Dios los siga bendiciendo y usando. Gracias, Fátima, gracias por tus mensajes y si hay alguno más que quiera comentar, aquí los podemos leer con mucho gusto. El programa está diseñado para que podamos hablar del consejo, pero como bien dice en el título, ¿no? Y ahí lo tienes acá arriba, para no lamentarse, porque evidentemente cuando vengan los problemas, cuando vengan las crisis, que no ataqué desde un principio o que no traté como de ir limitando, me van a sobrellevar, me voy a sobrecargar, me van a rebasar. Cuando estábamos platicando del programa, yo le decía a mi esposo, ¿sabes cómo veo el consejo? Como esta parte se ve cuando nuestros hijos están aprendiendo a caminar y están como que se están tambaleando, apenas están empezando a usar, ¿no? Y nosotras como mamás o algún tutor, ¿verdad? Pone sus manos alrededor como... La maestra de kinder, la maestra ¿cómo se llama? De maternal. De maternal, está poniendo las manitos con tal de que el niño o la niña pues no se vaya de lado, no se caiga, ¿no? Pero el consejo viene a ser como esta manera de ir esquivando las cosas, de ir ayudando de una forma para no lamentar la caída, ¿no? Y creo que como papás siempre vamos a tener ese acompañamiento y siempre vamos a hacer hincapié a la responsabilidad. Hoy en día tú visitas los centros de rehabilitación, por ejemplo, las cárceles y lugares donde están personas que fueron víctimas de problemas, ¿no? Donde quizás la mayoría te puede decir, pues no tuve un papá que me aconsejara, no tuve una mamá que me aconsejara, no tuve una persona que me advirtiera, que hiciera, hey, por aquí, por allá. Yo como testimonio personal lo puedo decir, siempre tuve una mamá que estuvo ahí al pendiente, me ayudó, me apoyó desde pequeña, aunque mi papá no convivió con nosotros, ¿verdad?
Pero algo que vi, por ejemplo, una tía que la estoy viendo aquí enfrente de mí, y yo recuerdo en mis momentos más bajos de depresión, de fiesta, donde yo estaba en el mundo haciendo lo que yo creía que pues era diversión y que así se podía vivir la vida y no pasaba nada, unos escasos 18 años, me quería comer al mundo. Y yo me recuerdo en una esquina de la casa de mi abuelita, y recuerdo una tía muy bella que me dijo: Monse, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ella estaba tratando de darme una advertencia, y eso es lo hermoso del consejo, que ella en su corazón buscaba el poderme decir: hija, vuelve en sí, o sea, mira el daño que le estás haciendo a tu mamá, mira las cosas que están sucediendo. Yo no sé quién en tu vida ha sido como esa tía que yo tengo, mi tía Grisel, que va a estorbarte en algo, que te va a decir: hey, reacciona, que va a funcionar como ese consejo. Si no tuviste un papá o no tuviste una mamá, yo estoy segura que Dios va a enviar a alguien, o ya lo ha hecho, pero ahora nos toca a nosotros tener la humildad para escuchar, para poder decir: ok, voy a hacer caso a eso que está sucediendo y a eso que me están advirtiendo. Por eso es que cuando ocurre una crisis, cuando ocurre estos problemas que empiezan a ver en la familia, que empiezan a ver en los hijos, que de alguna manera hay hay algo que no está bien, Ándale, hay algo que se salió del riel. Sí, empieza a haber ciertas cosas, comportamientos, ¿no? Empiezan a ver claro, nosotros también pasamos por ahí y de alguna manera no nos van a engañar tan fácilmente, pero hoy en día, a diferencia de la época en la que estamos, pues hay más exposición a que la obra que nosotros hagamos en nuestra casa, en nuestra familia, pues se vea grandemente afectada. O sea, estamos diciendo que la exposición a videos, la exposición a redes sociales, la exposición a la información. déjate tú, que tú no lo expongas y tú se lo quitas. En su mismo saloncito, en su mismo compañero, el mismo vecino, puede que por algún momento haya quedado a merced de una situación o de una cuestión que no es acorde a su edad. Y ese amigo o esa amiguita puede sembrarle justamente lo que hizo Satanás a Eva. Puede sembrarle la idea, el interés. Puede sembrarle como un anzuelo para que se vuelva atractivo esto. Oye, ¿ya viste este tipo de película? ¿Sabes qué pasa aquí en este tipo de cosas? ¿Sabes qué hacen cuando haces así? Mira, yo lo busqué así y lo encontré así. Y se vuelve para ellos, que es una condición natural del corazón, ir en pos del pecado, ir en pos de la maldad, ir en pos de experimentar algo distinto, algo nuevo por curiosidad. Pero hasta dónde eso que tú has trabajado y has sembrado como consejo, cuida tus ojos, cuida tu boca. Mira, la palabra de Dios dice... Puede ser como esa semillita. Exacto. Y la vas a repetir quizá durante mucho tiempo, muchas veces. Y vas a estar encima de ellos. Mira, acuérdate, nosotros somos personas que cuidamos nuestros ojos porque Jesucristo dijo que lámpara para el cuerpo son los ojos. Y también vamos a cuidar nuestra boca. ¿Por qué? Porque de nuestra boca dice el Señor que nacen los pleitos, las guerras, las contiendas. Entonces las palabras que salen de nuestra boca, dice Santiago, que podemos encender un fuego. Mira, nuestras manos también son utilizadas para adorar y para alabar a Dios. Y acuérdate, nuestras manos nosotros levantamos y con estas manos vas a cuidar. O sea, el consejo lo que va a hacer no es... Si llegas a ver eso, te vas a ir al infierno. Eso no es el consejo. O como antes, Ajá. ¿no? Te va a salir pelo en la mano. Te va a salir pelo en la mano, te va a salir una bolita aquí, decíamos nosotros, ¿no? En Tabasco, te va a salir aquí, ¿no? Entonces, el consejo lo que busca es favorecer a la persona de que hay una opción mejor, hay una salida. Hay una manera de solucionar las cosas en medio de la crisis. Y esa es la parte en la que nosotros... El Señor dice, pongamos nuestra confianza en Él, porque dice que la palabra es la que guarda. ¿Te acuerdas? Pedro dice, lávame, Señor, todo completo. No, Pedro, es que la palabra que yo he hablado te ha limpiado completamente. Y estás limpio, solamente estás limpio de los pies. Esa palabra los guardará. Esa palabra los va a preservar. Sí,
van a salir corriendo, van a entrar en crisis, va a haber problemas en el sentido de que no van a creer, van a pensar que todo fue un show o van a venir el desánimo, pero ya la palabra en ustedes está sembrada. Y una vez que se confirmen todas estas cosas, porque también era justo y necesario, como decía la profecía, que el Mesías sería abandonado, sería dejado, sería olvidado, literalmente, vino la palabra de consuelo y de restauración. Jesús presentándose y manifestándose a ellos, y vemos al primer hombre restaurado y transformado es Pedro. El primer hombre que se levanta y dice, varones israelitas, ustedes saben, y viene su predicación y dice que se convierte en 5,000 personas. En otro momento también viene el lisiado, ¿no? Que lo levanta y se convierte en otros 5,000, sin contar niños y niñas. O sea, vemos un hombre que la palabra ahora lo sustenta y lo lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el consejo? Es la palabra veraz, la palabra de verdad que busca darle solución a nuestras vidas. Si la palabra que nosotros aconsejamos tiene un sustento bíblico, tiene un sustento en lo que Jesús enseña, que Él es el consejero, ten la certeza que esa palabra tiene la capacidad de brindar todo lo necesario para que nos vaya bien, para evitar precisamente lo que decíamos, ¿no? O sea, evitamos que pase lo que al rato nos vamos a arrepentir. Como dice el eslogan, ¿no? O sea, para no lamentarse. Mañana, para no lamentarme mañana. Claro, eso no significa que con lo que el consejo lo va a librar de la tentación. El consejo no lo va a librar de la tentación. El consejo me refiero no librar de la tentación, me refiero a que va a ser expuesto al alcohol. Sí, seguramente en algún momento de su vida alguien le va a ofrecer. En algún momento de su vida alguien puede inclusive darle a probar una sustancia. Pero lo que va a hacer el consejo es que en ese momento va a procurar por su alma, va a procurar por el bien de él y va a poner en su mente el recordarle que el consejo, si lo lleva a cabo, guardará su vida, protegerá su vida, protegerá su corazón, protegerá aquello que le quiera hacer daño. Él recordará, no, yo soy templo del Espíritu Santo, no puedo meter nada inmundo a este cuerpo. Porque funcionará como esa advertencia, funcionará como ese momento de, ok, bueno, lo voy a considerar, y tiene esa semillita. ¿Sabes de qué me acordaba también? Cuando yo me quería salir de fiesta o quería hacer algo, recuerdo a mi mamá siempre pararse en la puerta y decirme, si tú te vas sin mi permiso, te vas sin que yo te pueda cubrir, te vas, o sea, y ella como que me advertía, si te pasa algo, yo no te voy a poder responder, yo no voy a estar contigo allá. Y era como que la letanía, ¿no? Mamá, papá, que me estás escuchando, tienes que hacerlo, no te canses de hacer el bien, no desmayes, a su tiempo cosecharás. Pero es importante que tengamos esa cultura de la prevención con nuestros hijos, y más por el mundo en el que estamos viviendo, donde ya a través de un videojuego puede ser contactado por un extraño, donde a través de una plática puede ser contaminada su inocencia y borrada, porque una vez que se pierde la inocencia ya no vuelve atrás. Y comercial, tenemos un programa que se llama Inocencia en Peligro de Extinción y la puedes ver en la página de en YouTube, ahí en el canal de nosotros. Así es, pero si algo queremos dejarte con el programa de este día es de que tengas siempre la oportunidad de dar un consejo, tengas siempre la oportunidad de advertirles, y que de verdad Dios ponga en tu corazón ese sentido de oportunidad y de responsabilidad, de atención, para que no lo lamentes mañana, para que no puedas decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le dije? Porque yo creo que va a doler más el hecho de saber que ese accidente que le ocurrió a tu hijo, que se pudo haber prevenido. Hay cosas que van a salir fuera de nuestro control, pero que tu corazón pueda estar tranquilo, que agotaste todos los recursos para poder dar a tiempo un consejo, para poder señalarle a tu hijo un camino o algo, para que tomara una mejor decisión. Al
al final, y con lo que queremos que te quedes también de este programa, es que tus hijos van a tomar sus propias decisiones. Es que tú y yo, una vez que vamos creciendo, tomamos como consejo lo que nuestros padres no han hecho, pero también vamos formando nuestro propio criterio y esperamos, ¿verdad?, en Dios que nuestros hijos conserven esas semillas de consejos que dimos oportunamente, que los hayan formado. Y me gustó mucho esa frase donde dice: informo, pero también formo. Te estoy informando, te estoy poniendo a la mano el consejo, la información, y tal como nos daba el consejo ahorita mi esposo, que sea conforme a la palabra. Te voy a enseñar, te voy a orientar, y este va a ser el fundamento, pero también para que se forme en ti un criterio y tomes una decisión basada en tus convicciones. Cuando tenemos algo que ofrecer a una persona, cuando tenemos un deseo de ayudar, un deseo de hacerle ver que hay una intención de ver por el bien de los demás, busquemos la manera de que cedamos todo deseo y toda intención de posición, de reconocimiento, de aplauso, de decir, ay, sí, gracias, porque incluso creo que uno espera a veces sí, que me den las gracias, que digan que yo fui el que lo dijo. Es que esa es la parte donde se busca y se confunde para qué aconsejamos. O sea, la plataforma que decíamos. Y yo te mencionaba, no te estoy diciendo que eres Satanás, pero quiero que entiendas que en nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces querer ayudar nos ofusca o nos confunde, porque no sabemos rendir la parte en la que lo que estamos queriendo dar como ayuda, como apoyo, muchas veces se nos va a dar la espalda y muchas veces se nos va a tomar a loco. En poco. Nos los van a menospreciar. Y eso también va a cuidar de que tu corazón no se ofenda, que tu corazón no se llene de odio, de amargura, de resentimiento. Porque Dios no se llenó de amargura al ver que su pueblo lo rechazó. Dios no le cerró como tal la puerta, a pesar de que Él fue crucificado y entregado, o sea, fue puesto a muerte por su propio pueblo. Al contrario, Él permitió que sus apóstoles continuaran transmitiendo ese mensaje de salvación, y fue después de la muerte de Jesucristo que muchos judíos comenzaron otra vez a volver a Dios y reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Pero Dios pudo haber dicho: oye, yo les di consejos, les mostré la vida recta, me hice carne para entenderlos, les dejé la enseñanza correcta de las leyes, les mostré cómo puede ser, cómo es que me agrada el comportamiento de un hombre que puede confiar plenamente en Dios. Y aún así no les importó, o sea, aún así tuvieron esa maldad de desear la muerte de mi hijo. Pero no, por esa misma razón es que Dios, entendemos desde la perspectiva en la que su palabra, ahora mismo su palabra, está puesta para que todo aquel que cree en Él, todo aquel, no es algo condicionante. Es algo optativo. Todo aquel que crea en Él. O sea, que hay gente que no va a creer. Porque hay gente que no va a tener su propia decisión. Claro, y Dios va a respetar eso. Y Dios va a establecer una diferencia entre el que cree y en el que no cree. Él es todopoderoso para cambiar la perspectiva del que no cree, sí, pero también Él respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso dice que habrá cizaña, habrá trigo. Dice que habrá los de la derecha con los de la izquierda. Dice que habrá los sabios que edificaron, más bien los entendidos que edificaron en la palabra de Él. Sobre la roca. Y habrán los que edificaron en la arena. Te pregunto, ¿tiene Dios la capacidad de convencerlos a esto? Sí, tiene la capacidad de convencerlos, pero les dio la capacidad de decidir por su propia cuenta. Entonces Dios, a lo largo de toda la vida de cada uno de nosotros, nos dará oportunidad de arrepentirnos. Sí, por supuesto. Nos mostrará el camino al arrepentimiento. Claro que sí. Él se encargará porque somos su creación, pero Él respetará también la decisión de tomar o no consejo.
Entonces, este día ha sido un placer poder compartirles con ustedes este episodio. El punto de partida es que tú como padre de familia, tú como madre de familia, no olvides que el mejor resguardo para un alma, el mejor consejo que puede salir hacia alguien más, un hermano, una hermana, un familiar, lo que sea, la persona a la que pueda escucharte, está aquí, está en estas letras, en este punto de partida. El consejo que mejor podemos darle a nuestros hijos es en función a la palabra, no en función a nuestras vivencias, no en función a nuestra experiencia, a conocimiento académico, humano. Créeme, el mejor consejo que podemos darle a nuestra familia es lo que dijo el consejero. ¿De qué habló el consejero? ¿Qué dijo el que verdaderamente tiene el verbo hecho carne, la verdad hecha carne? Y así es como nosotros podemos conducirnos de manera correcta y eficiente en esta vida. Todos tenemos acceso de una u otra manera a conocer a Cristo, y al conocer a Cristo conocemos la verdad. ¿Sí? ¿Algo que quieras añadir? Nada, que estamos pues ya en la recta final de este programa. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Si nos escuchaste a través de la 106.7 FM, quédate en sintonía. Todos los jueves vamos a tener este programa que se llama Esperanza para la Familia. Lastimosamente no tuvimos la oportunidad hoy de continuar el programa como lo habíamos planeado, pero creemos que Dios sabe y conoce las intenciones de nuestros corazones, y vamos a tener en cuenta esto para un futuro. Pero el consejo que queremos darte es ese. Vamos a seguir adelante con esta intención de que Esperanza para la Familia llegue a las personas que necesiten y se pregunten. Y si tú necesitas una consejería, con mucho gusto estamos para recibirte. Allá en Tehuantepec, en el fraccionamiento Yengola, ahí está la misión donde estamos nosotros apoyando a otras personas, y si era algo podemos servirte adelante. Pero también está aquí en Barrio Espinal la Iglesia Rescate de Dios, que te puede recibir aquí en Salina Cruz. Y por favor, créenos que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones, saludos a todas las personas que se conectaron. No sé si había Gracias más comentarios, si había otra petición de oración. Recuerda, suscríbete aquí al canal. Vamos a estar compartiendo el enlace, si nos ayudas a compartir a las demás personas. Y no olvides que lo importante y lo trascendental es poner nuestra confianza en Cristo. Él hará y Él obrará conforme a su voluntad y a su propósito. Nos vemos. Adiós.